Amén. Amén. Saludos a todos mis hermanos, Amén. en el nombre del Señor Jesucristo, Gloria a Dios. Amén. dándoles la bienvenida a este lugar. Amén. Gracias a Dios por los que estamos aquí presentes, que, como dice la palabra, hemos elegido la mejor parte, ¿cierto? Amén, aleluya. Porque siempre habrán ocupaciones, pero siempre la mejor parte va a ser sentarnos a oír la palabra del Señor, a hacerle culto, a alabarle. Bueno, ya tenemos los anuncios de esta semana, ¿cierto? Amén. Siéntense, hermanos, por favor, estén cómodos. Vamos entonces a ir a la palabra. En el nombre del Señor. Gracias le damos a Dios por estos instrumentos también que Dios nos ha permitido conseguir, ¿cierto? Amén. Así es. Amén, amén. Porque son necesarios Sí, amén. para el desarrollo de la obra, gracias a Dios. Y a cada uno de ustedes que de su corazón ofrendan a Dios, porque todo lo que aquí se hace por medio de sus ofrendas, ¿cierto? Amén, amén. Y eso es muy especial porque así lo estableció el Señor. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Dios podría, ¿cierto?, mover a los ricos de una ciudad para que den a su obra, pero no, Dios quiso que de nosotros, de lo poco, de una ofrenda de una viuda, tal vez como en el caso de aquella mujer, ¿cierto? Sí, amén. Porque allí es glorificado el nombre del Señor. Amén. Y porque también es la forma que usa Dios para bendecir a su pueblo. Amén, aleluya. Porque la Biblia dice, dad y se os dará, medida buena, abundante, ¿cierto? Y rebosada pondrán en vuestro regazo. Entonces, el dar es una bendición. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén, amén. Entonces allí también hay un secreto a través del cual Dios bendice a su pueblo. Amén. Y por eso determinó que fuese su pueblo. Es más, Dios no acepta cualquier ofrenda, como ya lo hemos dicho, ¿cierto? Amén. A Dios le interesa el corazón del ofrendador. Amén, amén. Y cuando su corazón viene en su ofrenda, no importa su ofrenda que tanto sea, si su corazón viene allí, Sí. Gloria a Dios. es un olor grato al Así Señor. es. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a seguir con el tema que iniciamos ahora 8 días, que no pudimos terminarlo ahora 8 días, ¿cierto? Amén. Así que bueno, la idea sí es terminarlo hoy con la ayuda del Señor. Amén. Ahora 8 días estuvimos hablando acerca de ¿qué? ¿Quién me acuerda? Esta es la puerta. A ver quién se acuerda. Apocalipsis. Ah, no, Apocalipsis fue el jueves, Yo fue. siempre confundo. Sí, el jueves. Está bien. De las pruebas, De las pruebas, pues, que Dios pone, hay unas que son porque vienen de parte de Dios y otras que son. que nosotros las permitimos. Los ataques del enemigo, ¿cierto? Amén. De eso hablamos ahora 8 días. Y hoy vamos a terminar, porque ahora 8 días hablamos acerca de los ataques que se dan sin permiso alguno, ¿cierto? Como son la tentación, como son las palabras de desánimo, que en cualquier momento pueden aparecer. Amén, amén. Uno está tranquilo y en cualquier momento puede pasar la saeta, y si uno no está atento y vigilante, pues lo puede dañar. Una mala palabra, un mal consejo, la tentación que también puede aparecer en cualquier momento, que es algo que hace parte del asalto del enemigo. Pero hoy entonces vamos a terminar con los ataques que sí permitimos nosotros o que permite Dios, ¿sí? Porque ambas cosas suceden. Eso, como les decía, ahora 8 días para que nosotros podamos encontrar el punto de equilibrio entre lo que puede y no puede hacer Satanás. Porque hay que entender que Satanás no es un Dios como él se ha creído, ¿sí? Sino que para nosotros hay un único y verdadero Dios, ¿sí? Jesucristo, dice la Biblia, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces el enemigo tiene sus límites, ¿sí?
Y es importante que veamos ese punto de equilibrio, tanto para no subestimarlo, porque hay quien subestima también la obra del enemigo. Y no hay que subestimarla porque el enemigo, dice la Biblia que un ángel, bien, y ese texto nos da el punto de equilibrio, ¿cierto? Dice la Biblia que un ángel con una gran cadena en la mano le ató. Entonces mire que no es tan grande porque un ángel vino, pero no es tan pequeño porque era una gran cadena, ¿sí? Y ese es el punto de equilibrio que Dios quiere que encontremos. No hay que subestimar, pero tampoco hay que sobreestimar, porque a veces creemos, no, es que el diablo aquí, el diablo allí, el diablo aquí, como que el diablo es el que hace todo, ¿y a dónde queda entonces Dios? ¿Sí? Entonces el punto de equilibrio. Bien, ahora, hay unos ataques que son permisivos, algo hablamos ahora 8 días, pero seguimos hablando, y hay ataques que son muy peligrosos, porque pueden generar grandes desgracias y tragedias. Uno de ellos lo vemos en 2 de Samuel, el capítulo 12 y el verso 10. Segundo libro de Samuel, el capítulo 12 y el verso 10. Voy a leerlo, dice así. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén. Entonces aquí vemos cómo el enemigo puede entrar. ¿Por qué? Por un derecho que el hombre le ha dado, porque cuando Dios permite que el enemigo entre, como ya dijimos ahorita, pueden haber 2 razones. Él va a permitir, uno, porque yo se lo permití y le estoy otorgando ese derecho, y Dios es justo, ¿sí? Dios es justo y Él es justo inclusive con el mismo Satanás. Si Satanás reclama algo en justicia, Dios se lo va a dar porque Dios es justo. Es que los únicos que reclamamos, a ver, la corte de justicia del universo no es solo para nosotros, es para todo el universo. Satanás sabe eso. Entonces, si Satanás tiene una queja contra alguno, él también va a ser escuchado, porque Dios es justo, ¿sí? Entonces, en este caso, David le permite al enemigo que le haga un daño a la familia, como ya sabemos, ¿cierto? Con el tema de la mujer de Urías el Eteo, Betsabé, quien vio y se sintió atraído por ella y la mandó a llamar, y aún sabiendo que era una mujer casada, la tomó como mujer suya. Y aunque nadie se dio cuenta, Dios sí, ¿cierto? Pero Satanás también. Y Satanás hizo su reclamo, ¿cierto? Hizo su reclamo, y un día el Señor le dice al profeta Natán: vaya y dígale a David que se hizo juicio y que se determinó algo. Y David tal vez estaba bien contento, ¿cierto? Creyendo pues que no había pasado mucho. Pero cuando le da la noticia a Natán, para él es bastante perturbadora. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de este hombre y le perdonó su vida, pero declaró lo que el veredicto había dicho, ¿sí? Lo que el juez había declarado. Y mire tan tremendo esto: no se apartará, no se apartará jamás, ¿cierto? Jamás, dice. Por lo cual ahora no se apartará jamás. Es que mire que el juicio fue tremendo.
No le dijo, no fue que el juicio fue, mira, por 4 años te va a ir mal, por 10 o por 20. No, no se apartará jamás de tu casa la espada. Ese tipo de ataques son muy peligrosos porque son ataques que tenemos que arrastrar por el resto de la vida. Y hay que tener muy en cuenta eso porque jugar con el pecado no es cosa buena. Y como dice una canción por ahí, si se juega uno con el pecado, termina uno siendo la leña. Sí, entonces, esto le pasó a David. Él abrió una de las puertas a través de las cuales vienen ataques que se tienen que cargar toda la vida. Porque hay ataques así. Y si alguien aquí, a ver quién es el que tiene más edad aquí entre nosotros, la hermana María, ¿cierto? ¿Usted qué dice, hermana María? ¿Esto es cierto? ¿No hay cosas que cargan toda la vida? Amén. Y lo dice la experiencia, ¿cierto? Porque es una mujer que ha vivido. De pronto nosotros somos jóvenes y decimos, no, pero no es así. Pero el que ha vivido sabe que sí. Y que hay cosas en que uno le puede abrir al enemigo donde tiene que cargar toda la vida. Y esto le pasó a David. Sí, porque el enemigo a uno le va a plantar lo bueno del pecado, ¿cierto? Claro, el David estaba allá viendo a aquella mujer y de su concupiscencia se dejó arrastrar por el deseo, pero no pensó un momento en decir, hombre, esto puede generar algo. Y vino un ataque que se perpetuó en su vida. ¿Sí? Y él no lo podía quitar. O sea, es que hay cosas que nosotros no podemos decir, mira, ore para que eso se quite. No, por eso antes de pecar hay que pensarlo 2 veces. Oh, es que uno peca y eso le pide perdón a Dios y ya no pasó nada. No siempre funciona así. Bien que la misericordia del Señor nos va a perdonar, pero muchas veces se va a quedar algo que tendremos que cargar como consecuencia de lo que abrimos y que ya no podemos cerrar. A veces el hombre fuega con candela y abre fuerzas que no puede controlar. Por ejemplo, mire, hoy día, ¿cuál es de los temores más grandes de la humanidad? Las bombas atómicas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos bombas que en un instante, una fracción de minuto, muy pequeña, en segundos, arrasa ciudades enteras y las ciudades más grandes del mundo. Sí, porque, y las deja como un desierto, porque eso emite como 3 ondas, ¿cierto? Primero una onda de luz, después una onda de fuego y por último una onda de viento que barre. Eso queda como un desierto donde caiga eso. Sí, y el ejemplo pues más cercano que tuvo la humanidad fue Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, eso fueron bombas comparados con lo que hoy en día eran bombas de juguete. ¿Sí? Entonces, y mire la destrucción tan tremenda que hizo. Pero hoy día hay armas que da miedo, ¿sí? El hombre desató esa fuerza y hoy buscan tratados para el desarme nuclear, pero no, eso ya está desatado, eso ya no lo pueden volver a atar. Y eso en cualquier momento de la humanidad se va a detonar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. El humano se ve encerrado y no tiene más opciones y va a tomar eso a la mano, ¿sí? Es un peligro latente que en cualquier momento, y que si no ha pasado es porque Dios no lo ha permitido. Bien, así la vida del cristiano, hay cosas con las que uno no puede jugar. Y uno a veces dice, no, esto y ya, pero eso puede desatar un resto de vida cargando algo. ¿Me hago entender? Y bien, damos gloria al Señor porque sus misericordias nunca se apartan, pues desde el siglo y hasta el siglo es su misericordia. Amén. Y la misericordia de Dios nunca se apartó de la casa de David. Pero él sí lloró por lo que tuvo que hacer hasta su muerte. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que pensar 2 veces. Bueno, cuando uno está frente al pecado, uno está frente a una puerta. Porque el pecado es una puerta. La Biblia dice que por el hombre entró el pecado, pero por el pecado que entró. Entonces siempre por el pecado va a entrar la muerte. Es una puerta que cuando yo estoy frente al pecado, yo decido si la abro
o no. Pero yo debo tener conciencia de que al abrirla va a entrar algo y es la muerte. Amén. Amén. Entonces es importante entender eso. Todo lo que este hombre tuvo que vivir, porque de alguna manera en un momento no reflexionó y se dejó arrastrar por la concupiscencia, ¿cierto? Y todos dice, porque la Biblia dice que la tentación nace cuando cada uno de su propia concupiscencia es atraído. Y aquí y allí siempre el enemigo va a mirar cómo nos empuja ya para tener ese derecho de hacernos daño. Porque él reclama. Él reclama y dice, mira, este fulano hizo tal cosa, él puede ir delante de Dios y decirle, mira, este hizo semejante barbarie y usted lo va a dejar sin castigo si usted es justo. Pues eso va a argumentar el enemigo, ¿cierto? Bien. Primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso 20 nos habla de dos personajes, que son Himeneo y Alejandro. La Biblia dice que estos dos personajes el apóstol Pablo se los entregó ¿a quién? A Satanás, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿puede uno entregar a alguien a Satanás? Pues la pregunta es si Satanás lo está pidiendo, se le puede entregar. Bien, aunque estas son acciones que son hechas de una autoridad en la iglesia. Primera de Timoteo 1:20. ¿Sí? Si alguien es entregado a Satanás es porque Satanás lo está pidiendo. Sí, eso es como cuando, a ver, en la antigüedad ya sabemos que habían ciudades amuralladas, pero cuando algún enemigo se escondía en esa ciudad llegaba pues una embajada o llegaba parte del ejército a las puertas de la ciudad y decían, entréguenos a ese fulano, ¿sí? Y si no va a haber un problema. Y bien, la ciudad tenía que entregarlo. Recuerden, la Biblia habla en cierta ocasión, creo que fue un tal Joram, bueno, no estoy seguro, pero que quiso levantarse contra el reino y se escondió en una ciudad y fueron hasta allá y le pidieron la cabeza y una mujer sensata pues cortó la cabeza de ese fulano y la lanzó por la muralla y ahí les va la cabeza. Pero, Para salvar a los demás. claro, para salvar la ciudad, porque el enemigo estaba pidiendo algo que era de él allá. Bueno, eso pasa con la iglesia. La iglesia es una guarnición que está protegida, pero si alguno pasa la línea que no tiene que pasar, Satanás lo va a pedir. Y le va a decir, entrégueme a ese fulano porque ese fulano necesitamos hacerle aquí, necesitamos torturarlo aquí, ¿sí? Como es el de Corinto que hablamos ahora 8 días, ¿cierto? El que fornicaba con la esposa, la mujer de su papá, dice la Biblia, siendo hermano. Y lo que dice Pablo, ese tal, entrégueselo a Satanás. Bien, Himeneo y Alejandro pasó lo mismo, pero aunque es un caso pues que hay que abordarlo desde un punto de vista diferente, sí quiero rescatar aquí un principio. Pablo dice para que aprendan a no blasfemar. Lo que pasa es que estos personajes empezaron a enseñar algo que no era cierto, como que la resurrección ya se había generado y estaban confundiendo la fe de muchos. Pero eso los llevó a blasfemar. ¿Y qué es blasfemar? Decir lo que uno no tiene que decir contra Dios y contra su palabra y contra su espíritu. Amén, amén. De manera que Pablo dice, entrégueselo a Satanás. Y aunque, vuelvo y les digo, el principio aquí es mucho más profundo, solo quiero rescatar un punto y es que muchas veces uno con la boca también le está dando un lugar a Satanás para que le haga daño, ¿sí? De hecho, el salmista hace una oración en el Salmo 141 y el verso 3. A ver, ¿quién lo lee en alta voz? Que se escuche. Él hace un ruego y una petición a Dios. A ver, Salmo 141, el verso 3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Amén. Pon guarda a mi boca. Ahora, ¿por qué? Proverbios 13:3 y Proverbios 21:23. Vayan buscándome en esos textos, por favor, para que los leamos. Proverbios 13:3 y Proverbios 21:23.
El salmista hace una oración y dice, ponle guarda a mi boca. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Amén. Entonces aquí tenemos que la misma boca nuestra puede atraer calamidad y angustia. Amén, amén, amén. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado también con lo que decimos. La Biblia dice, sean gratos delante de ti, que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca. Amén, amén. Qué bueno eso, ¿cierto? Que meditemos en Dios, porque a veces nosotros hablamos maldición contra nosotros mismos. A veces nosotros hablamos mal contra nosotros mismos. A veces el diablo no tiene necesidad ni de maldecirnos, porque muchas veces uno mismo se puede hasta maldecir. Y de alguna manera eso también es un argumento, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo digo algo malo contra mí, contra mi familia, Amén. es lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta también es uno no hablar mucho cuando está irado, por no decir no hablar nada. Amén, amén. Porque cuando uno está irado, dice cualquier cosa. ¿Sí? Y eso ya no se puede echar para atrás. Porque la Biblia dice que la palabra es como la saeta lanzada. Es decir, un arquero no puede lanzar una saeta y a medio camino decir, ay, no, venga para aquí saeta, que yo le iba para otro lado. Ya se lanzó. Ya se fue, para donde se fue, se fue. Amén, amén. Y al que le pegó, le pegó. Y muchas veces, muchos padres, por ejemplo, en medio de una ira han maldecido a un hijo. Y el pobre hijo le tocó cargar eso toda la vida. Amén. ¿Sí? Verdad. Arrastrar eso. Entonces uno mismo hasta puede abrirle al enemigo la puerta de su propia casa con la boca. Porque esto de la boca es delicado. Pues mire cómo los brujos conjuran y con conjuros mueven poderes demoníacos. ¿Cómo? Solo hablando. Solo hablando. Porque eso es un conjuro. Un conjuro es una palabra que se invoca. Bien, la Biblia dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Mire el poder de Dios, cómo se hace presente, invocándolo. Amén. Y para invocar, ¿qué se necesita? Hablar, pronunciar. Claro, porque invocar viene de la boca, ¿sí? De llamar. Amén. Entonces, solamente invocando el nombre de Jesús, mire que hay fuerzas espirituales que se van a mover en pro de nosotros. Asimismo funciona el mal. Porque uno invoca a veces el mal. Ay, es que yo vivo arruinado. Hay quien puede decir eso, ¿cierto? Ya está invocando el mal. Cuando la Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Amén, amén. Y aunque parezcamos pobres, la Biblia dice que estamos enriqueciendo a Amén. muchos. Gloria a Dios. Amén. Así es. Amén. Amén. Entonces, la prosperidad va mucho más allá del peso que yo pueda tener en el bolsillo. Y la Biblia dice que es mejor lo poco conseguido en justicia que el mucho tesoro donde hay turbación. Porque hay gente que tiene mucha plata pero no duerme. De hecho, la Biblia dice que al rico la abundancia no lo deja dormir, pero placentero es el sueño del que trabaja. Porque uno trabaja y se acuesta cansadito, ¿cierto? Y duerme bien. Duerme como recién nacido. Tan bueno. Claro, pero el rico no lo deja dormir la riqueza. Entonces, mire que todas estas palabras hay que tener cuidado, ¿sí? Porque la palabra tiene la capacidad de abrir una puerta. Amén. De hecho, cuando una persona es arrestada, le dicen, todo lo que usted diga podrá ser usado en su contra. Y Cristo mismo dijo, por vuestras palabras seréis justificados o seréis condenados. Todo el asunto de hablar es serio, ¿cierto? Por eso cuando uno va a lanzar algo, va a lanzar un juicio, uno tiene que pensar bien. Hablar de alguien algo, pensar bien, porque muchas veces uno ha tenido que vivir algo porque tal vez criticó a alguien y lo ponen a uno en el mismo baile a ver cómo es. ¿Sí?
Y ahí ya uno ve que las vueltas son distintas. Así que las palabras hay que ponerles cuidado, ¿sí? Porque son permisos que puede adquirir el enemigo. Permisos, porque él nos puede empujar y presionar para que digamos algo. Y al decirlo, él logra su cometido. Mira, es tan tremendo que por ejemplo, durante la Inquisición, cuando los cristianos fueron perseguidos, o los protestantes que se llamaban, ¿cuál era la cuestión? Niegue lo que usted dice creer, niéguelo o la hoguera, ¿cierto? O la Inquisición. Y negar es decir, hombre, yo ya eso no es cierto. Con solo eso hubiera podido ganar su vida. Pero la Biblia dice que el que gane su vida la perderá, ¿cierto? Y el que la pierda por causa mía para vida eterna la ganará. Mire que con la boca nada más ellos podían tener vida eterna o no. Entonces, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Serás salvo. Que Jesucristo murió y resucitó. Entonces mire que la confesión nada más me genera salvación. Ahora, si confesamos lo malo, ¿qué va a generar? Sería la pregunta. ¿Sí? Porque muchas veces las palabras negativas contra nosotros mismos y contra nuestra familia no manifiestan otra cosa más que la ausencia profunda de la fe. Porque no importa en qué condición nosotros vivamos, nosotros somos gente bendita. Amén. Porque así lo ha dicho el Señor. Amén. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y uno puede decir, hombre, pero ¿por qué me pasa esto? Pues habrá algún propósito, aunque yo no lo entienda. Pero yo no puedo renegar y maldecir, porque esa maldición seguramente el enemigo la va a utilizar para dañarme. Y de todas maneras, hermanos, uno tiene que aprender a ser realista y a ser humilde. ¿Por qué? Porque ¿qué es la humildad? Sino es la percepción adecuada y correcta de lo que nosotros somos. Cuando uno tiene una visión clara y a la luz de lo que uno es, ahí nace la humildad. ¿Y qué somos nosotros? Más que nada. Y cualquier bien que nos pueda venir en este mundo no es más que la manifestación de las ricas misericordias de nuestro Señor. Porque si apelamos delante del trono de Dios, que nos dé lo que merecemos, lo único que nos espera es el fuego eterno. Entonces uno a veces se queja para con Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Hombre, nosotros no merecemos nada bueno. Y aún así somos gente bendita. Y eso manifiesta la riqueza de la gracia de Dios para con nosotros. Pues cualquier cosa que nos pase buena, ya es una bendición. Y con todo eso nos pasó lo mejor, que el Salvador nos amó. Ya, así nosotros no tengamos una moneda y así tengamos que vivir como los más míseros de esta tierra, con solo el hecho de que somos salvos en Cristo, ya es una razón para vivir gozosos. Amén, amén. 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 Entonces, ¿por qué maldecirnos si somos gente bendita? Amén. Pase lo que pase, somos benditos, porque así lo ha dicho el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya. Amén. Amén. Y de esta manera entonces, no dejamos que el diablo use nuestras mismas palabras contra nosotros, ¿cierto? Gálatas 5:19 nos habla, y aunque aquí hay mucho que decir, pero es importante resaltar que todo lo que se haga en la carne, las obras de la carne, son formas que Satanás tiene para entrar cuando nosotros vivimos en ellas. Dice 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, mire, cualquier cosa que está relacionada con esta es una oportunidad que le estoy dando a Satanás para que me haga daño. Porque Satanás gobierna en la esfera de la carne. Por eso la carne fue puesta en la cruz de Cristo. Y se nos dio una vida nueva. La vida que es según el Espíritu del Señor. Para que no andemos más según la carne, sino según el Espíritu. Entonces mire que de todo este tipo de males sale un mal contra mí mismo, ¿cierto? Que el adulterio, que la fornicación, que la inmundicia, que la laxivia, que la idolatría, que la hechicería. Porque uno inclusive se encuentra con cristianos que les gusta ir a visitar el brujo. A veces uno ve esas cosas, ignorando que se está haciendo un daño a sí mismo, porque esto es algo de la carne. Y cuando vivimos según la carne, dice Romanos 8:6, el ocuparse en la carne es muerte. ¿Sí? Cada vez que nosotros hacemos algo según la carne, es una oportunidad que tiene el enemigo de dañar. Amén. Entonces es bueno que miremos todos estos asuntos y cerremos todas estas puertas. Mire, enemistades. Cuando hay enemistades hay una oportunidad que tiene Satanás de entrar. Es que Satanás entra por cualquier rincón porque él es un buen ladrón. Y un buen ladrón no se le puede dar la más mínima oportunidad. Amor, atrás está listo. ¿Quiere abrir para que entre un poquito de aire? Gracias. ¿Cierto? Un ladrón profesional se le deja el más mínimo rotito y por ahí se entra. Y uno dice, este fulano, ¿cómo metió la cabeza por acá? Aunque la hermana María dice que por donde uno mete la cabeza, pues ahí sale, ¿cierto? Bueno, entonces, todos estos asuntos, mira, enemistades. O sea, por eso la Biblia nos manda que las enemistades le pongamos fin. Hombre, yo estoy enojado con fulano, póngale fin a eso para que el diablo no haya un hueco por ahí. Pleitos. Mire que las peleas dan lugar al diablo. Celos. Ahí el diablo sí que trabaja, ¿cierto? Modificando la realidad para distorsionar la percepción del uno del otro. Y también en la misma congregación, porque muchas veces en la iglesia misma nacen los celos y las envidias. Que porque este hace las cosas bien o porque las hace más bonitas que yo, se empieza a cargar un celo contra esa persona. Allí el diablo tiene una oportunidad de hacer daño. Amén. Amén. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Hermanos, es que un traguito y ya, es que yo me tomo una cervecita y ya. Es que yo puedo tomarme una cervecita, claro, la puede tomar, pero es importante que tenga claro que al tomársela, Satanás halló una oportunidad para dañarlo. Ya si uno quiere o no, pues es decisión de cada uno, ¿cierto? Pero Dios nos está advirtiendo de que si le damos lugar al diablo, el diablo nos va a dañar. Porque una cervecita lleva a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la borrachera, y la borrachera al mal, a decir cualquier cosa, a pelear con fulano y perenceo y a darle lugar al diablo para dañarme, ¿cierto? Amén. Entonces todos estos elementos hay que prestarles atención, orgías y cosas semejantes a estas. Todo este tipo de acciones que nacen en la carne no es otra cosa más que leña para Satanás, para prendernos candela, ¿sí? Y si nosotros somos entendidos e inteligentes, vamos a separarnos de estas cosas. La Biblia dice que Dios nos ha dado su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos vivir diciéndole no a estas cosas. ¿Cierto? Y tener una vida nueva y una vida diferente. Bien. A resumidas cuentas, yo creo que entendemos de que todo este tipo de ataques que el enemigo sí necesita un permiso, pero que ese permiso se lo doy yo, ¿cierto?
Y están estos elementos que ya hemos mencionado, que aunque se podrían enfatizar mucho más, yo creo que los hemos entendido. Y que es bueno mantener estas puertas cerradas para que el enemigo no haya la oportunidad de hacernos daño, porque si no vamos a llorar y vamos a derramar lágrimas que a última no tenemos que derramar. Pero es importante tener estas puertas cerradas. Bien, hay otro tipo de ataques que yo ya los llamo ataques soberanos. ¿Soberanos por qué? Porque no dependen de mí, ni dependen de Satanás, ni dependen de nadie. Depende de que Dios diga sí o que diga no. Ya. Entonces nacen en la soberanía de Dios. Bien que tienen un propósito y también lo vamos a mirar, ¿sí? Pero no dependen de mí. Yo puedo tirarme al suelo y llorar y ayunar y orar, pero ya, está ahí, de ahí no va a salir hasta que Dios diga que sale. Y eso es importante que lo entendamos porque mucha gente, a ver, y ahí donde nace el cristianismo fácil que se oye hoy día, que tú no puedes sufrir si estás en Cristo, que no puedes padecer, que tu economía tiene que andar a full, que todo tiene que andar de 10 y si algo anda mal, venga o vaya a una iglesia para que reprendan al diablo y las cosas mejoren. Ese cristianismo no es el que la Biblia predica. Porque la Biblia nos enseña de que hay asuntos que están sometidos a la soberanía de Dios. Hay momentos en que Dios nos va a meter a una caneca y nos va a decir, de ahí no sales hasta que yo diga. Bien, la intención del Señor siempre es santa, porque en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada su palabra. Y Dios es santo. Y Él no va a hacer nada contra nosotros que no redunde en una bendición para nuestras almas. Y hay momentos, lastimosamente, en que sí o sí tenemos que ser metidos en la caneca para poder ser algo mejor. Amén. Amén. Entonces tenemos, por ejemplo, a Job 1:9 al 12. Sí, vamos a leer allí. Job, capítulo 1, verso 9 al 12. Estamos ahí. A ver quién lo encontró, que lea, por favor. Respondiendo, Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. Quiero resaltar aquí algunos puntos importantes. 1, mire lo que le dice Satanás al Señor. ¿Acaso, cierto, si lo tienes cercado? Mire que Satanás no es que él puede hacer lo que quiere. Eso es importante que lo entendamos. Si una persona está cercada por el Altísimo, no hay diablo que pueda hacerle daño ni tocarle. ¿Sí? Porque el poder de Dios es impenetrable por el mal. Y el escudo del Señor, nadie lo puede traspasar. Esto le pasaba a Job. Job estaba protegido y escudado por la presencia del Señor. Y una persona que está en estas condiciones, no hay diablo que le valga, porque a veces uno se encuentra con cristianos que le temen a la brujería, que le temen a esto, que es que me están leyendo el tabaco. No, si nosotros estamos en Cristo, no hay tabaco que pueda pasar ese escudo. Si el mismo diablo le dijo al Señor, yo no puedo tocar a ese hombre porque tú lo tienes cercado, entonces va a ser más poderoso un brujo o un tabaco. No. Cuando Dios cerca a un hombre, a una mujer, a una familia, no hay poder que le toque. Gloria a Dios. ¿Sí? Y ahí es donde hay que entender la soberanía del Señor. Cuando un cristiano anda en integridad, cuando un cristiano anda según el agrado del Señor y Satanás lo está tocando, no es porque, que es que el diablo, no, es porque Dios dijo que sí y ya. Y contra eso nosotros no peleemos. Si nosotros somos entendidos,
no vamos a buscar de iglesia en iglesia a ver quién reprendía al diablo, sino que nos vamos a ir a la presencia del Señor y le vamos a decir: Señor, permíteme entender, permíteme sobrellevar esto hasta que tú digas ya. ¿Sí? Entonces, como primer punto, un cristiano cercado, Satanás no lo puede dañar. ¿Cierto? 2. Este tipo de ataques solo es cuando Dios dice sí. Cuando Dios baja el muro y le dice a Satanás: entre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere buscar algo. Dios quiere encontrar algo en ese cristiano. Mira, hay algo que es como bueno de llamar la atención, y es Job 3:25. Y yo he meditado en este texto y yo pienso que Dios estaba purificando la confianza de Job. Porque Job dice en el 3:25, ¿cierto? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Amén. Entonces aquí vemos un Job que en su corazón tenía temores ocultos, guardados, ¿cierto? Y los temores son peligrosos porque la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Amén. Entonces Dios buscaba perfeccionar esa confianza de Job. Y le dice a Satanás: entre. Porque mire que el mismo Satanás dijo: no puedo entrar. Y negocian allá, ¿cierto? Y Dios le dice: está bien. Y aquí es donde vamos entonces a otro punto. ¿Puede el diablo poner enfermedad? El diablo puede hacer muchas más cosas de lo que nosotros pensamos. El punto no es que puede o no puede, el punto es que le permiten y que no. Porque si este mundo no está peor de lo que está, es porque Dios se lo ha impedido. El favor del Señor es el que lo detiene, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, pero, a ver, por ejemplo, los Baales se reunieron y la palabra era: el que responda con fuego es Dios. Y la pregunta es: ¿puede Satanás hacer que descienda fuego? No. ¿Ustedes qué dicen? Sí, pero como decía que era Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que la bestia y el falso profeta harán descender fuego del cielo. Y el mismo mensajero que viene a Job dice: fuego cayó del cielo. ¿Y quién quemó el ganado? ¿Quién quemó esos animales? Satanás estaba detrás, porque Dios le dijo a Satanás: bien, vaya y haga entonces lo que usted dijo que va a hacer. Y una de las cosas que fue a hacer fue que hizo que cayera candela y quemara a estos animales. Claro, por el permiso divino. Entonces, el asunto con Baal es que Dios, la palabra de Elías era: el que responda con fuego es Dios. Y tomó al mismo Baal y le amarró la cabeza, ¿cierto? Porque él no es Dios. Y le impidió hacer cualquier cosa, porque Dios, cuando le dice al diablo no, el diablo no puede hacer nada. Y ahí vamos entendiendo algo de que hay cosas que van a sobrevenir a la vida del cristiano que están sujetas a la soberanía de Dios. Y esto le pasaba a Job. Y no era que Job dijera: no, me voy a tirar 30 días de ayuno para que esto me pase. No, Dios determinó un número de días para la aflicción de Job y ese número se cumplió. Y cuando se cumplió el número de días y Dios halló lo que buscaba en Job, Dios restauró a Job a una gloria el doble de la que tenía. Amén. Y su confianza fue purificada y santificada. Y estos temores seguros se fueron. Entonces, hay cosas que no dependen de mí, ni del diablo, sino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos, dice la Biblia, nosotros somos vasijas en manos del alfarero. Y el alfarero le da la forma que él quiere. Y la Biblia dice que el alfarero tiene el poder para desbaratarla si no le gusta y hacer una vasija diferente. Amén. Y ese desbaratar a veces nos duele. Y en ese desbaratar Dios usa al mismo diablo. Y le dice al diablo:
desbaráteme esa vasija. Y el diablo es bueno para desbaratar, ¿cierto? Entonces, allí es donde Dios permite que el enemigo toque a alguien. Y vuelvo y les digo, cuando uno tiene una conciencia limpia delante del Señor, que vive en integridad, sometido a la voluntad del Señor, a la sombra del Altísimo, amparado bajo la sangre de Cristo, y uno empieza a experimentar mal tras mal, es bueno que uno diga, o que uno vaya y ore, y uno le diga al Señor, permíteme, Dios mío, entender de que si esto vino por tu soberanía, yo pueda vivirlo y pueda ser hallado fiel al final de todo esto, pueda pasar victorioso esta prueba. Amén. Amén. Segunda de Corintios 12, capítulo 7 y el verso 9. ¿Quién lo encontró? Que lo lea, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7 al 9. Amén. ¿Cómo dice? Y cuando Jehová vio que se había... No, segunda de Corintios, hermano Javier. Está en Crónicas, tal vez. Crónicas, sí, perdón. En el Nuevo Testamento. 12:9, pastor. Sí, señor, 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Aquí tenemos a un hombre, ¿cierto?, que Satanás le mandaba un mensajero para que le diera en la cara. Dice el apóstol Pablo, sí. Tengo aquí un fulano que Satanás está mandando para que me abofetee. Y ya oré, dijo él, y he orado 3 veces. Y le dije al Señor que se lleve ese fulano y el Señor me dijo que no. ¿Quién pelea contra eso? Dígame. No, es que voy a ir donde el profeta fulano para que me ore y yo sé que él me va a hacer libre de esto. Pues puede ir a todos los profetas del mundo. Si la palabra del Señor está. Si Dios dijo no, no. Hay que recibir los golpes que nos está dando el fulano de Satanás. Ah, pero ¿por qué? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Pablo era un hombre entendido y él no peleó con esto. ¿Por qué? Porque él oró y le dijo, Señor, quítalo. Él dijo, no, Pablo, por esto. Ah, bueno, Señor, entonces me voy a gloriar en eso. Porque Pablo empieza a sacar su currículum y uno dice, wow, ¿sí? Y termina como si fuera poco diciendo y como un gesto de humildad, dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. No se atrevió a decir ni siquiera que él era ese hombre, ¿cierto? Y oyó cosas inefables que a ningún hombre le es permitido hablar. Pero entonces va avanzando y dice, pero por la excelencia de las revelaciones, porque el mismo Pedro dice que a Pablo se le habían revelado cosas muy tremendas. Él dice, por la excelencia de las revelaciones, ¿cierto? Y para que no me exaltara desmedidamente, porque tenemos ese problemita los humanos, ¿sí? Que de alguna manera nos vamos creyendo un poquito más cuando se nos da un poquito más, ¿sí? Y ya queremos de pronto mirar por encima del hombro al que está al lado. Y Pablo dice, pues para que no me vaya a suceder tan grande mal, pues me enviaron un fulanito, ¿cierto? Que me diera en la cara por ahí de vez en cuando. Y yo no voy a pelear con eso, dice Pablo, porque pues si eso me va a librar a mí de ser un hombre orgulloso, yo doy gloria a Dios porque no quiero serlo. Y me voy a gloriar en lo que Dios hace, porque así Cristo reposa sobre mí. Amén. Entonces hay momentos en que el cristiano como que se le está subiendo mucho el ánimo y como que se cree que es mucha cosita y Dios le dice, ah, sí, y por ahí llama a algún fulano, por ahí de esos del diablo y le dice, o llama al diablo, ¿cierto? Y le dice, ven y diablo.
Vos tenés un fulano de esos que saben dar en la cara, ¿cierto? Sí, tengo bastantes, le dice el diablo. Mándamele uno por allá, fulanito. Y se lo manda. Y entonces comienza el cristiano a languidecer. ¿Y pero por qué? Cosas soberanas del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está formando. Porque es que naturalmente somos orgullosos. O sea, es algo natural en el hombre, en el ser humano. El orgullo, ¿cierto? Si yo a usted lo trato mal, a usted no le va a gustar. Y si usted me trata mal a mí no me va a gustar. ¿Por qué? Porque eso es orgullo, el orgullo humano que tenemos. Aunque nosotros no somos nada, tenemos orgullo, ¿cierto? Y ese orgullo muchas veces nos hace perder de vista a Cristo. Y nos hace creer algo que no somos. Y nos hace engañarnos a nosotros mismos. Porque la Biblia dice que si alguno se cree algo sin serlo, ¿a quién engaña? A sí mismo se engaña. Y cuando uno se cree ser alguna cosita, ya está engañado. Porque lo único que nos hace a nosotros estar de pie es la gracia del Señor. Amén, aleluya. De resto, nosotros no valemos una moneda. No valemos nada. Porque eso somos. La Biblia dice que si todas las naciones, mire, si se toma todas las naciones y ahí caemos nosotros, y son pesadas delante del Señor, vienen a ser menos que nada. Es que esa es la riqueza de la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice que Él levanta del polvo al pobre y del muladar. Y esos que Dios levantó del muladar somos nosotros. ¿Y qué es el muladar sino la estiércolera de la ciudad? Y aunque suene feo, ahí estábamos. Porque ante los ojos de Dios este mundo es una estiércolera porque es algo sucio que a Dios no le agrada y le repugna. Pero de ahí, el Santo de los Santos tuvo la dignidad de meter su brazo, ¿cierto? Porque si usted se le va la monedita allá al sanitario, usted la piensa para sacarla, ¿cierto? Pero el Santo de los Santos, en su grande amor, se humilló. Porque eso hizo Él en Cristo, metió la mano a esta suciedad para sacarnos. Amén. Amén. Y hacer de nosotros algo. Pero a veces nosotros nos creemos ser mucha cosita. Y ahí es donde el Señor se vale de estas estrategias. De que venga por ahí un fulano enviado por Satanás y nos golpee. ¿Cierto? Porque tenemos un Pablo que hablaba varios idiomas. Un Pablo que fue instruido a los pies de Gamaliel. Entendido en asuntos de la ley. Un Pablo que tenía revelaciones que el mismo Pedro que andó con Cristo no las tenía, ¿cierto? Un Pablo que fundó cantidades de iglesias en todo el Mediterráneo. Él hubiera tenido que enorgullecerse, ¿cierto? Es decir, inclusive él llega a decir, yo he hecho más que... O sea, si usted junta a todos los apóstoles, yo he hecho más que todos juntos. Aunque aclara, no yo, sino Cristo en mí. Es un hombre que ha hecho tanto, a veces le hace falta un poco alguien que lo abofetee, ¿cierto? Y uno dice, hombre, si ese hombre que hizo tanto estaba en esa condición de humildad, hombre, uno que no ha hecho nada, ¿quién es para creerse algo? ¿Cierto? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que no tenga que llegar al punto de mandar un fulano de esos de Satanás para humillarnos. Amén. Bien, avanzamos para ir terminando Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10, mire qué puede hacer el diablo cuando Dios se lo permite. Meter a la cárcel, a atribular, porque él sí que sabe hacer eso. Apocalipsis 2:10, ¿qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El diablo puede echar a la cárcel. Mire que el cristiano inclusive puede ser encarcelado, ¿sí ves? Y el Señor aquí no le está diciendo, no le está diciendo a la iglesia, mira, son cosas que de alguna manera Dios permitió. Que Satanás metiera a la cárcel a algunos, ¿cierto? Y fueran atribulados. Porque a veces Dios permite eso. Pero Dios, ¿para qué permite que nosotros seamos atribulados? Segunda de Corintios 4:17 nos da la respuesta. Dios permite la tribulación en nuestra vida para darnos gloria. Porque Pablo dice a los corintios que estas aflicciones, que estas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Un cristiano que anda según el Señor y del agrado de Dios, entre más atribulado viva, más gloria le vamos a ver cuando Cristo aparezca. Es tremendo, o sea, es una balanza. Porque Cristo mismo fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él fue atribulado. Cristo fue atribulado. Ahora, si nuestro Señor fue atribulado, ¿quiénes somos nosotros para creer que no podemos ser atribulados en este mundo? Porque es que a veces es el mensaje que oímos, ¿cierto? Que no podemos sufrir ni una gota. No. La Biblia enseña que los padecimientos de Cristo no han terminado. Que Cristo sigue padeciendo. ¿En dónde? En nosotros. La Biblia enseña que nosotros completamos los padecimientos de Cristo. Nosotros. O sea, Cristo en nosotros sigue padeciendo hasta el día en que suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Luego nosotros que hayamos sido vivos, dice la palabra, seamos transformados para reunirnos con el Señor en el aire. Amén. Gloria a Dios. Así sea. Antes tenemos tribulación. Y Dios lo permite porque por medio de esa tribulación Dios hace dos cosas: condena al malo y da gloria a su pueblo. ¿Cómo Dios va a demostrar que el malo es malo si no lo deja hacer lo malo? ¿Cierto? Porque hay quien es malo, pero si no se le deja que haga lo malo, ¿cómo Dios lo va a juzgar? Mire, hay una cuestión basada en ciencia ficción sobre entender quién es criminal antes que cometa un crimen. Y aunque eso parece una paradoja, dice el concepto que se podrían prevenir muchas cosas malas. Pero realmente para que el malo sea manifiesto que es malo, es necesario que haga la maldad. Y así el juicio sea justo. Y para que sea reconocido Dios justo en sus juicios, Él permite que el malo haga lo que es malo y glorifica al justo dejándolo padecer en manos del malo y lo engrandece. Porque así es Dios. Y en ese concepto vivimos las tribulaciones. Pablo por eso decía que las tribulaciones producen gloria. En la medida que Dios nos permite sufrir, nos está amontonando gloria allá. Amén. Lucas 22:31, la Biblia también nos enseña que Satanás pide, ¿para qué? Para zarandear. Y que Dios también permite, porque aquí el Señor le dice a Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he pedido para que no te falte la fe. Es decir, Dios no le dice, el Señor Jesús no le dice a Pedro, mira, Pedro, Satanás te pidió para ser zarandeado o los pidió a ustedes, pero yo no lo voy a permitir, Pedro. Yo te voy a guardar y que nada te zarandee, Pedro. No, porque Satanás hace una petición ante la justicia de Dios. Mira, dame esos fulanos porque necesito zarandearlos. Ahí tiene que haber algún traidor, ahí tiene que haber algún fulano que no es. Para mí que ese Pedro no, ese Pedro está como muy rayado. Mire que hasta orejas mocha. Entonces yo creo que ese Pedro no va. Déjeme zarandearlo. Entonces, de alguna manera, Satanás interpone este tipo de demandas y peticiones y se le dan, sí, está bien, zarandearlos, porque ¿cuál es el propósito del zarandeo? Es confirmar la fe. Confirmar la fe. Muchas veces la iglesia tiene que ser zarandeada para mirar quién es y quién no es. Amén, amén. Porque a veces hay una fe ficticia.
e irreal, ¿sí? Entonces Dios le da permiso a Satanás y le dice, sí, entra y zarandee. Y comienza entonces el problema aquí, esto allí, Satanás tirando zaranda. Pero solamente los que tienen una fe verdadera permanecen firmes. Amén, amén. Y entonces vemos un Judas que lo vendió y vemos un Pedro que lo negó y maldijo y que ese hombre yo no lo conozco. Pero vemos un Judas que fue y se ahorcó, pero vemos un Pedro que lloró amargamente y se arrepintió. Demostrando que un Pedro era de verdad trigo y que un Judas no. Amén. Eso hace el zarandeo. Entonces el zarandeo es algo que no podemos evitar. Eso viene en cualquier momento, ¿sí? El asunto del zarandeo de ellos fue que todo el mundo echó para todos lados, ya estaban asustados porque los iban a matar, ya estaban matando al Señor Jesucristo, ahora siguen con nosotros y escondidos, llenos de miedo, de temor, y en medio de todo eso el enemigo ahí martillándolos, pero cuando salen de la prueba sale el que es y el que no es. Amén. Y es algo que hay que vivir, el zarandeo. Y terminamos entonces diciendo acá algo, ya deme 3 minuticos para terminar. Marcos 6, 24 y 25 y respondemos a una última pregunta. ¿Puede Satanás matar a alguien? ¿Puede Satanás matar a un cristiano? ¿Puede Satanás matar a un hijo de Dios? Bueno, la respuesta es sí. Sí lo puede matar bajo la soberanía del Señor. Bien, también lo puede matar si un cristiano le da el lado para que lo mate, porque eso hablamos de los ataques que le doy permiso yo. La Biblia dice y habla de los pecados de muerte, como el caso de Ananías y Zafira, que terminaron muertos porque le dieron lugar al diablo. Pero también un cristiano que anda en santidad y que anda en perfección puede ser asesinado por el mismo diablo dentro de la soberanía. Escúchame esto, que es importante, de Dios. Aquí ya no vale ni la voluntad del cristiano, ni la voluntad de Satanás, ni la de nadie. Aquí vale que Dios dijo sí, ya. ¿Por qué? Porque Dios ya determinó que su carrera terminó. ¿Qué dice Marcos 6, 24 y 25? ¿Quién lo lee en altavoz, por favor, que se oiga? Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Ya sabemos que esta mujer perversa aconsejó a su hija para que pidiera la cabeza del profeta Juan, un santo hombre de Dios. Y al instante fueron y lo mandaron a decapitar y le trajeron la cabeza en un plato a esa mujer. De hecho, dice la palabra que puso Cristo al rey. Entonces, mire que ahí es, ¿sabe quién estaba ahí? El mismo espíritu de Jezabel, la que dijo, así me hagan los dioses y me añadan si mañana tengo la cabeza de Elías, ¿cierto? Bien, en el caso de Elías, Dios no le permitió la cabeza de Elías, pero en el caso de Juan sí. Y ahí opera la soberanía de Dios. Dios así quiso que fuera, ¿sí? Así quiso que fuera la muerte de este hombre para condenar al que es malo y perverso. Pero porque ya su tiempo había terminado. El tiempo de este hombre de Dios se había culminado. Pablo mismo fue decapitado por orden de Nerón César. Pero porque su tiempo había terminado. ¿Y quién lo mató? Sí, Satanás lo mató, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo, ya. Y Pablo entendía eso. Él no peleaba con estos hechos soberanos de Dios. Él decía, he terminado la carrera, he guardado la fe, ya. ¿Me van a tumbar la cabeza? Sí, porque ya terminé. Cuando nosotros entendemos los hechos soberanos de Dios, uno no pelea. Porque a veces uno trata como de salir de un hueco del cual no puede salir, no, y no es sensato uno patalear ahí como esos hamstercitos que dan vuelta en él, no es sensato eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios te mete en algo, Dios quiere hacer algo, quiere encontrar algo en tu vida, en mi vida, y lo importante no es salir de ahí ya, lo importante es que Dios encuentre lo que buscaba, amén, que logre lo que quería hacer en ese proceso. Y que si por X o por Y nuestra carrera termina, porque hay quien dice, pero ¿por qué el hermano se murió? Pero ¿por qué este? ¿Y por qué? Pues todos nos vamos a morir, ¿cierto? De X o otra forma. Alguien dijo, pero ¿por qué Juan tenía que mocharle la cabeza tan cruelmente? Bueno, de alguna manera esto servirá para condenar al que lo hizo.
pero su tiempo terminó. Sin cabeza o de otra forma, su tiempo había terminado y ya era hora de irse. Jacobo es arrestado, Pedro también, y llevados a la cárcel. Jacobo es muerto, pero Pedro le dice no. Un ángel vino y le abrió la cárcel y arrancaron y se fueron. Pero Dios, ¿por qué no hiciste lo mismo con el pobre Jacobo? Mire qué pecadito de Jacobo, ¿cierto? Soberanía de Dios. Jacobo me lo llevo, Pedro, hágale que usted todavía tiene que trabajar un rato, mijo. No me duerma, le dijo el ángel, despierte, mijo, que vamos para afuera y hágale que usted tiene que seguir. Y lo sacó ya de la cárcel y a trabajar. A Jacobo se lo llevó a descansar. Qué tranquilidad, pastor, no sabe que al otro día me morí. Lo iban a matar y durmiendo. Pero eso es un hombre que conoce la soberanía de Dios. Si me mochan la cabeza es porque Dios ya me quiere llevar. Y si no, pues igual hay que seguir. Lo mismo decía Pablo, ¿cierto? Eso es conocer la soberanía de Dios. Y cuando uno entiende que hay cosas que pasan por la soberanía de Dios, ni se pone a reprender al diablo, ni esto, ni nada, sino que uno glorifica al Señor por lo que Él está haciendo en mi vida. Y porque sea un mensajero de Satanás, sea lo que sea, Cristo se está glorificando en mí. Y este mensaje va a ser poderoso, porque cuando Cristo vive en mí, este mensaje es poderoso. Puedo predicar y la gente va a ser convencida y Dios va a hacer algo. Y en eso nos glorificamos. Y a últimas, el diablo termina siendo un siervo de Dios. Amén. Amén, amén. Con Dios nunca perdemos. Estemos de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.